partir de ese momento, como siempre, estoy a su servicio. Desde que estaba en el colegio supo que su futuro estaría en medio de cabinas radiales, micrófonos y cámaras de video. Sin embargo, nunca pensó que al promediar los 45 años de vida laboral, su salud le jugaría una mala pasada. Manuel Alberto Caicedo, gracias por regalarnos estos minutos y cuéntenos cómo comenzaron esos gustos por los medios de comunicación. John Javier, muchas gracias por la invitación y a los televidentes. Es que bueno estar en cámara, eso está bien. Hace tiempos que no lo hago muy seguido, muy poquito lo he hecho también en entrevistas especiales, pero no más. A ver, John, la historia es larga en el sentido de que a mí me encantaba desde el colegio ser el presentador, ser el locutor del Viernes Cultural, ser el presentador de los actos del colegio. O sea que el trabajo en sí de ser periodista, de hablar, de comunicarme con la gente públicamente, tiene muchos años. Pero era lógico que mínimo tenía que terminar uno el bachillerato. Yo tuve mucha complicación en la terminación del bachillerato porque perdí mi mamá. Apenas tenía 16 años yo. Mi final de bachillerato no fue el mejor. Repetí sexto hasta cuando quise. Y eso causó que de alguna manera me desorientara, ni siquiera terminando el sexto. En esa época, hoy es el 11. Entonces cogí y decidí tratar de ir metiéndome en los medios. Y a los 17 años, 17 casi cumpliendo 18, me logré meter por una amistad que había entre mi papá y en esa época Chucho Arcila, que era el gerente de Caracol, ya hoy desafortunadamente fallecido, y comencé ahí en el último piso del Cinema Metropol, que hoy no existe, pero era en la carrera segunda con calle 2, precisamente ahí en el último piso que daba Caracol, y ahí comencé. Pues imagínense, si estamos hablando de 17 años nomás, yo nací en 1955, estamos hablando de un tiempo realmente poco corrido, pero harto a hoy, ¿no? Hoy se pueden contar 30 y cuenta lo otro, 47 años de estar ejerciendo. ¿Cómo fue el paso suyo por diferentes medios? Pues comencé, como era lógico, una persona que no había estudiado en ninguna universidad, no había terminado mi bachillerato, siquiera que lo terminé como a los 23 años, revolviendo un poquito el trabajo con el estudio en el colegio. Yo tenía el grupo de Viernes Cultural, que por las tardes cerraba el día escolar, y ese cierre lo hacíamos precisamente con ese cuento. Yo era el director, yo era el coordinador, Entonces desde esa época ya tenía yo una idea de qué era hacer entrevistas y meterme en eso. Y afortunadamente encontré mucha gente que vio las ganas, que vio el ímpetu con el que trabajaba yo, y me fui metiendo en Caracol, en RCN, primero lógico aquí en Ibagué, después por diferentes circunstancias trabajé también en Bogotá, en Cali, en Armenia, en Pereira, tuve la oportunidad de trabajar durante un buen tiempo, hasta cuando con el tiempo ya definí que era mejor ser cabeza de ratón y no cola de león, que es en lo que uno termina trabajando en Bogotá, en Cali o en Medellín. En cambio aquí podía ser uno podía ser uno el jefe, podía ser uno el organizador de medios. Bueno, hace su trayectoria y llega a un punto en el que usted marcó parte de la historia del periodismo televisivo en Ibagué y en el Tolima. Director del entonces El Canal. ¿Cómo fue su llegada y su trayectoria por allí? Bueno, en 1995 comenzó la Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Telecomunicaciones a exigir a los sistemas de cable que tuvieran producción local. Y eso tampoco fue que les gustó y que quisieron montar, sino que era obligatorio. Parte del contrato que tenían los sistemas de cable con eso era poner o colocar eso. Yo había estado haciendo radio
pero sobre todo ya había estado haciendo en mi propia oficina publicidad, medios, presentación, pero tenía algo con los sistemas de radio. Y habíamos establecido algunas transmisiones desde la oficina en el centro comercial donde teníamos la publicidad de los mundiales, de los suramericanos, de todas esas transmisiones que se hacían nacionales o que las veía uno por el canal peruano. Entonces tomábamos la señal peruana y nosotros retransmitíamos. Había narración de Carlos Giraldo, otras veces narró, en este momento no recuerdo cuál era el otro, había 2 o 3 narradores en esa época. Aragón, lógico, que fue uno de los que terminó trabajando después. Entonces de ahí estábamos trabajando simplemente. Pero había un personaje, Oscar Villanueva, que hoy sigue siendo personaje porque el hombre montó el sistema de cable y ahí está. También desde esa misma época él montó el sistema de cable, pero él antes de eso, unos años antes, yo diría que es casi de los más antiguos, junto con el padre Arango, Javier Arango, que comenzó a poner televisión local, y sus noticieros y sus cosas. Pues bien, el tipo fue y me dijo un día en la oficina, oiga, ¿usted por qué no va y toma la televisión? Le dije, ¿y por qué no la toma usted? Digo, no, yo me quedo donde estoy y siempre me voy a quedar. Y ahí está todavía, hasta que le dije, bueno, camine, vamos y hablamos con el dueño el sistema de cable, y fuimos y hablamos con don Alfonso Quintero en esa época, y el hombre le sonó lo que le dije. Bueno, en principio págueme un monto que no sea sueldo, pero págueme, y comenzamos. Estamos hablando de 1986, 96, estoy 10 años descuadrado, ya quiero irme más atrás. No, 1996, ya ellos trajeron equipos, habían comenzado con unos muchachos de Bogotá, pero esos muchachos no se amañaron demasiado trabajando en sí la televisión local. No tenían ese sentido de la ciudad. Y yo comencé a hacerlo, y sí, y comencé a llevarme una serie de estudiantes de esa época de la CUN, que fueron los que comenzaron a trabajar la cámara, el estudio, editar, hacer todas esas cosas. Yo me fui metiendo todavía más en ese campo. Y después terminamos haciendo eso, y es el principio de lo que hoy es el canal, hoy que lo llaman es de otra forma completamente diferente a lo que se hacía antes. Hoy es PIC Televisión. ¿Se considera usted curioso o gomoso para la televisión y el video? Yo diría que las dos cosas. Unos ratos es goma, porque es que no puedo vivir sin ella. Yo no puedo. Hoy no estoy en condiciones de salud de volver otra vez al ritmo que tenía antes. Sería imposible, pero me gusta, me sigue gustando. Entonces yo diría que las dos. La goma y al mismo tiempo la capacidad de tratar de producir, de hacer cosas. He hecho muchas cosas, muchas grabaciones en diferentes escalas, en diferentes montos del Estado, de la parte privada. ¿Qué quiere decir? Que he estado por todos lados. Ahora, yo lo que quería era cine, y estuve para irme a México. Cometí uno de esos errores que uno no debe cometer en la vida, que fue, me puse el matrimonio de un lado y mi papá me puso el viajar a estudiar y vivir en México, y yo me casé. ¿Cómo ve usted el proceso de los medios de comunicación en el departamento del Tolima y en Colombia? Aquí hay un problema muy serio, más que en otras ciudades, y es que aquí no hay comercio, aquí no hay industria. Donde no hay comercio, no hay industria, no hay ventas, y si no hay ventas, no hay medios que justifiquen el pago para poder trabajar y que los medios paguen por el trabajo que usted haga. Entonces todavía le dan, y aún a unos de los duros de los medios, comentaristas de deportivos y cosas por el estilo, que les pagan con cupos, partes cupo. Hoy todavía con esa historia, que puede ser bueno, nadie dice que sea malo. Muchas veces lo hice, y muchas veces de esos, pero quizás hice lo contrario, demasiado cupo y poco salario. Por supuesto, cuando terminé ya era muy difícil el poderme pensionar tan fácil, y no lo hice nunca, no me pensioné.
¿De quiénes se ha conformado la familia de Manuel Alberto Caicedo? La familia personal. La familia personal, mi señora, cuando yo me casé, yo ya me había casado una vez y había tenido una hija. Y después de 7 años terminé separándome. Y duré separado un buen tiempo y después volví otra vez a retomar el vivir constantemente con alguien, que es mi señora hoy, Nena Inés Sierra, que entre otras cosas son íntimas amigas con la mamá de mi hija, pero íntimas, se hablan por teléfono, han hecho negocios. Mi señora va a Cali y se queda allá en la casa de ella, sin ningún problema. Y retomo algo que no había tenido más joven mi hija, que fue el hablar mucho con mi hija, y hablan más a veces de lo que yo hablo con mi hija. Y ahora tengo 2 hijos, uno de 35, mi hija tiene 42 años, tengo un hijo de 35 y uno de 27 años, que están todos por fuera, absolutamente todos, y todos casados con una extranjera, una alemana, una neozelandesa, un neozelandés y una argentina. Entonces resulta ya, y cada uno vive allá en esos sitios, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Buenos Aires. Ha sido mi familia. Esta vez va con un incendio que ocurrió esta mañana, en las primeras horas de la mañana. Presentaba en el hoy Canal PIC una sección de noticiero, un programa también hecho por usted y su esposa, y llegó una situación de salud. A ver, yo he sido, por lo general, un objeto bien de salud. A mí la única operación que me han hecho en la vida fue la de las amígdalas. Y eso porque en esa época se acostumbraba y no debió sacarse, porque eso no debe hacerse, a no ser que sea muy grave. Pero el resto no ha tenido ningún problema. Yo, lo de la parte urinaria que tiene uno con los años y cosas por el estilo, pero no había tenido ningún problema. Entonces, a finales del 2020, en septiembre 6 del 2020, estaba yo presentando un noticiero desde acá por la cuestión del COVID, pues se hacían los noticieros, era desde cada uno desde su casa. Yo lo estaba presentando y me quedé mudo, sí, durante 3 minutos. ¿Y por qué sabe unos 3? Porque después puede haber uno la grabación. Y durante 3 minutos me quedé completamente mudo y después volví, pero con un poquito de inconsistencia, pero hablaba estupideces, pero hablaba. Acabé de presentar el noticiero y ya por la tarde, después de recostarme un buen rato, llamé a 2 amigos médicos y me dijeron: no, váyase ya a urgencias, eso es grave, váyase ya. Y me fui para urgencias y sí, esa noche me dejaron ahí en la clínica en medio del COVID-19, ahí pasándome los muertos por el lado y toda esa vaina. Y me tocó en Calambeo. Y sí, después ya fueron evolucionando hasta que en enero del 2021 me operaron ya del cerebro, un tumor cerebral, precisamente en el sitio donde están los sentidos. O sea que donde se deje y no me operen, o estaba ciego, o estaba mudo, cualquier cosa de esas se puede dar. Entonces me operaron, afortunadamente la evolución ha sido buena, no va a desaparecer el tumor no desaparece totalmente porque es imposible, que puede crear, parte de la operación fue despierto, puede crear en determinado momento problemas. Si lo quitan totalmente, pueden que utilicen ya una parte del cuerpo que le permite a uno oír, ver, hablar, moverse, cualquier cosa. Y la parte de la operación fue eso. ¿Usted qué siente cuando le toco aquí? No, me quedo ciego. Bueno, no podemos tocar esa parte. Y me dejaron así. Entonces he estado más, sí, la cosa ha estado bien. De ahí, después ya resurgió mi próstata molestando. Entonces tuvieron que operarla. La próstata y ya comenzaron a ver que los riñones estaban fregando. Había un riñón molestando harto. Desafortunadamente ya llegó un momento en que ha estado molestando todavía más y ya llegó un punto en que se ha acabado totalmente. Entonces tengo derecho a uno solo, pero hay que sacar ese otro. Entonces mientras estaban en el estudio de eso,
me dieron unas parálisis de pies y de la pierna derecha y esta mano. Tanto que me tuvieron que llevar en silla de ruedas y todo eso al hospital. Allá estaba yo bien y me dio un infarto. Nunca en la vida había tenido yo un examen de corazón, me dio un infarto. Pero resulta que es demasiado cerca al corazón. Para hacer ese tipo de operaciones hay que mantener la circulación muy por debajo y el cerebro puede sufrir. Entonces no se podía hacer. Entonces me devolvieron que tomando pastas nomás. Mientras tanto ya estaba que lo del riñón, ya habían hecho lo de la próstata y me mandaron aquí para la casa. Entonces yo que a descansar, que a tratar de pausar. Como a los 3 o 4 días me volvieron a doler los pies. Esperé como un día más y dije, no voy a esperar a quedarme paralizado, sino poderme ir caminando. Me fui otra vez para el hospital y me metí allá. Aquí, entonces ya comenzaron a mirarme a ver cuáles podían ser los problemas. Y me dio otro infarto. No muy fuerte, pero pasó unas pastillitas y ya. Pero como a los 2 días me dio un infarto durísimo, ese sí de todo el cuerpo y lleno el cuarto de gente atendiéndome y me salvé porque no me tocaba. Y ya de ese me operaron, de ese sí me metieron un stent porque se podía, estaba lejos de esto, no había que abrir tanto y no que se podía inyectar el stent. Entonces hoy estoy pendiente ya de mi operación de riñón y de que esto se mantenga bien y esto pues hasta ahora se ha ido portando bien. Entonces hay conciencia, hay tranquilidad, pero hay restricciones en muchas cosas. Hay días que amanece uno perfectamente, pero hay días que no quiere uno saber mucho de lo que pasa en el mundo. ¿Cuál es su perspectiva de la vida? La vida, primero que ya me dieron una segunda oportunidad y eso los médicos lo han ratificado y cada vez que los veo y más si me ve alguno nuevo, pues que puede ser que sea el mismo especialista, pero entonces no está disponible uno y entonces lo ve el otro. Dice, bueno, usted agradezca que está vivo. Primero agradezca eso, ya con eso. ¿Cuánto va a durar? No se sabe. Entonces ya eso es bueno. Ya eso le da a uno esa opción. Primero de vivir más tranquilo, ya lo que ha de pasar, pues pasa. Y yo sí siempre he sido en medio de lo acelerado que puedo ser a la hora del trabajo, he sido muy pasivo, muy tranquilo. Cuando ya me pasa ese acelere, soy una persona muy tranquila. Y en eso he tratado de meterme más que nunca, más tranquilo que nunca, porque todas estas cosas sí se pueden acelerar. Si uno se pone a angustiarse, ¿qué me va a pasar? No, lo que me va a pasar ya está hecho. Hay cosas que son irreversibles. Ya ni la ciencia misma pudiera, a no ser que le hagan mañana a uno un trasplante de riñón si es que se pierde el otro también, que es que en esa es que están. No se puede hacer la operación del riñón por el corazón. Mientras eso no esté cuajado completamente, no se puede, porque puede peligrar que se quede uno, porque le hagan la operación del riñón, que se quede el corazón. La vida en el periodismo es una vida muy agitada. ¿Cuál es su recomendación para quienes ejercen o ejercemos el periodismo frente a llevar una vida más tranquila? Primero que todo, ser muy consciente del tiempo que le dedican al trabajo y el tiempo que le dedican a la vida. Y la vida es una rumbita de vez en cuando. Y la vida es comer tranquilos. Y la vida es comer a tiempo. Uno de los problemas que uno va teniendo con los estómagos es porque uno almuerza a la hora que puede, desayuna a la hora que puede y come si es que puede o si no se acuesta. Eso no se debe hacer. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que si quieren tener un buen tiempo de recesión después del trabajo, uno como periodista debe ser consciente de eso. Lo mismo de pronto le aconsejaría al médico, al abogado, al ingeniero, que sea más tranquilo, ser uno más pausado, más a su vida personal, más a su mujer, a sus hijos si los tiene, pero sobre todo su vida personal. Parar más, de vez en cuando hacer sus juegos de mesa, tranquilamente, pendejadas, salir a caminar.
No, es que no me queda tiempo. Y lo haré cuando ya tenga, pero ya para qué. Ya está, voy a utilizar una palabra muy clara, pero que es exacta. Ya está jodido, ya para qué. Y no me pasó exactamente a mí para lo que me dio. Pero consecuencia sí, de pronto sí. Puede ser consecuencia de tanto agite que tuvo uno, de tanta comida a deshoras, de tanta falta de estar uno cerca a la gente. Ahora, ¿cuántos le fallan a los hijos, a la misma esposa, a la misma unión que tienen por andar en eso? Ah, es que es para ganarme el dinero. Entiendan que es para ganarme el dinero. Sí, que está ganando dinero, pero ¿a son de qué? ¿Y en qué van a terminar los muchachos? ¿En qué va a terminar la misma persona? Sí, pero es que ya tengo carro, ya tengo casa, ya tengo no sé qué, y los equipos, y ya tengo 20 equipos, y ya tengo... Sí, pero ¿y en qué va a terminar su vida? Piensa en eso, que eso es lo más importante. Manuel Alberto, gracias por aceptar esta entrevista y desde esta redacción le deseamos una pronta recuperación para volverlo a ver de este lado haciendo periodismo. Gracias a Jade, gracias a todos los televidentes de A Su Servicio por estar con nosotros. Y hoy fue el día de contar las cosas que por lo general no se saben tan fácilmente.